Juan, capítulo 16, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El pasaje del cual extraemos la enseñanza y la predicación del día de hoy nos ofrece una verdad profunda que transformará la vida de todo creyente que ha puesto en Cristo su confianza. La promesa que Cristo nos hace aquí es que la tristeza que nos embarga se transformará, se cambiará en gozo. Jesús habló estas palabras a sus discípulos en un momento crucial, sabiendo que ellos estaban por enfrentar una etapa, una temporada de profundo dolor y angustia y sobre todo confusión debido a la inminente crucifixión de su maestro. Cristo sería crucificado y él les advirtió que ellos llorarían y lamentarían y el mundo se iba a alegrar con su muerte, pero les aseguró, les confirmó que su tristeza, la tristeza de ellos, se convertiría, se transformaría en gozo. Dice Mateo 17 del 22 al 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho con esta noticia. Ellos esperaban a un gran caudillo, ellos esperaban a un gran rey que se impondría por las fuerzas, pero no esperaban a un Mesías sufriente, a un Mesías que tendría que pasar por el laberinto y la sombra de la muerte como nadie jamás hubiese imaginado, en martirio, en desprecio, en burlas. Los discípulos se entristecieron en gran manera. Acostumbrarse entonces a la idea de no tener a Jesús, de no tener su compañía, de no tener sus predicaciones, sus enseñanzas, de no tenerlo a Él para suplir alguna que otra necesidad, eso producía una tristeza, un profundo dolor en el corazón de los discípulos. Saber también que la muerte por la cual tendría que atravesar Jesucristo, una muerte sangrienta, una muerte expiando los pecados del mundo, llevando sobre su cuerpo el castigo de Dios por los pecados del mundo, eso aterrorizaba a los discípulos. Dice la Escritura que previo a este momento, Jesús pasó también por una profunda tristeza, sabiendo de qué tipo de muerte iba a morir, sufrió la tristeza. En Marcos 14, del 34 al 38, dice la Escritura, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podemos resaltar de este pasaje que en medio de la profunda tristeza, Cristo quiso acompañarse de sus hermanos. Yo creo que el dolor se enfrenta mucho mejor cuando estamos al lado de las personas a las cuales nosotros amamos. Por eso cuando hay una pérdida humana, alguien muere, cuando los familiares queridos se acercan para consolar, nuestro corazón es reconfortado. Es como si se repartiese el dolor entre muchas más personas. Pero cuando nos toca solos enfrentar la pérdida, es mucho más intenso y profundo el dolor. Los que hemos experimentado eso, sabemos cuán triste y cuán doloroso es despedir a un familiar estando tú solo con ese familiar. Cristo quiso acompañarse de sus discípulos. Él les dijo: estoy triste hasta la muerte, vengan conmigo a orar conmigo, vengan. Y esto nos trae la lección a nosotros que cuando estamos afligidos, lo mejor es orar. Como dice Santiago: está alguno alegre, cante alabanzas; está alguno triste, haga oración. Ore. Como Ana, cuando fue al templo, dice que estaba atribulada, triste y estaba en depresión, y ella derramó su alma ante Dios, de tal manera que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria, y ella le dijo: yo no soy una mujer ebria, yo soy una mujer atribulada, soy una mujer triste, y he venido aquí al templo a derramar mi alma ante Dios, a orarle a Dios. Y dice la Escritura que cuando Ana se levantó de la oración, nunca más estuvo triste. La tristeza le fue quitada. Mi hermano, a lo largo de la vida, nosotros los seres humanos enfrentamos momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de angustia. En ocasiones nos sentimos abrumados por las aflicciones, las dificultades, los desafíos, las pruebas, las tribulaciones que nos rodean, y parece que el mundo se nos viene abajo. Parece que no hay alternativa de solución, no hay salida para nuestro problema. Es como un gran peso que está sobre nosotros, que nos impide incluso caminar con ligereza. Nos trasladábamos antes de un lugar a otro con facilidad, pero ahora para trasladarnos de un lugar a otro nos resulta dificultoso, porque llevamos en nuestra alma el peso de la angustia, del agobio, del estrés, del afán, de las carencias de esta vida, de las enfermedades, de los engaños, de las traiciones, del abandono también de nuestros seres queridos que en algún momento nos cierran las puertas, también de la frustración cuando estamos atravesando por el momento en que un hijo o una hija quiere irse de la casa, quiere hacer su propia vida,
y es como si el corazón se desgarrara, se partiera en dos pedazos. Cuando tenemos problemas conyugales, cuando no nos llevamos bien con nuestros seres queridos, cuando hay un quiebre económico en nuestra casa y todo se pone en riesgo de perderse. Nosotros los seres humanos pasamos por momentos de tristeza y tribulación, pero aquí en este pasaje encontramos un consuelo tremendo en el versículo que acabamos de leer. Jesús dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Cristo no nos esconde la realidad del dolor y la tristeza. Jesús no minimiza el dolor que sus discípulos enfrentarían por su muerte. Él les dice claramente que llorarían y lamentarían y que el mundo se alegraría por su tristeza y su dolor. Esto nos muestra que como cristianos no estamos exentos de las dificultades ni de las temporadas de tristeza. De hecho, Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicciones. Sin embargo, la diferencia que el creyente experimenta cuando enfrenta las pruebas y las dificultades se distingue de los que no tienen esperanza, porque para nosotros la tristeza no es el fin de la historia, sino es el medio por el cual vemos la gloria y el poder de Dios, el amor de Dios para nuestras vidas. El dolor es parte de la experiencia humana. A veces es causado por la pérdida de un ser querido, por problemas en nuestras relaciones, como dijimos, por dificultades financieras, incluso por la persecución a causa de nuestra fe. Es natural que en este mundo lleno de personas injustas, malas y pecadoras, nosotros tengamos que sufrir en algún momento alguna desgracia, como lo que ocasionan las guerras, cuando las naciones se pelean entre sí. Eso trae hambre, trae guerras y obviamente trae muertes y trae enfermedades que nos afectan, porque somos nosotros seres humanos que vivimos en este mundo. Pero el Señor nos dice que debemos confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y el dolor que nos embarga se convertirá en gozo. La palabra clave aquí es convertirá. Jesús no promete a sus discípulos que simplemente dejarán de estar tristes o que su dolor será olvidado, sino que su tristeza se convertirá en gozo. Esto es mucho más poderoso que simplemente reemplazar un estado emocional por otro. Es un proceso de redención. ¿Quién es nuestro redentor? Cristo. ¿Quién nos salva de cada circunstancia de tristeza? Cristo. Dios toma aquello que nos ha causado dolor y lo usa para producir algo más grande y más glorioso. El ejemplo más claro de esto es la misma muerte y resurrección de Cristo. Cristo les dice a sus discípulos: ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cristo le estaba hablando del momento en que Él resucitaría. Se iban a entristecer por su muerte, pero se iban a alegrar en gran medida cuando vieran a Jesucristo resucitado. Los discípulos estaban desolados cuando vieron a Jesús morir en la cruz, pero 3 días después
Su tristeza se convirtió en gozo al ver a su maestro resucitado. El dolor de la cruz fue transformado en un gozo de victoria sobre la muerte y el pecado. Y se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era necesario que Cristo fuese a la cruz para llevar el castigo que merecían nuestras maldades y pecados, porque Dios el Padre lo cargó a él con el pecado de todos nosotros. La gran misión que tenía que cumplir Cristo era la misión de entregarse por todos aquellos que Él vendría a salvar. Él murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él se dejó matar por nosotros. Él se dejó llevar a la cruz por nosotros. Él sangró por nosotros. Él llevó la corona de espinas por nosotros. Él se dejó escupir el rostro por nosotros. Él padeció por nosotros. Era lo que nosotros merecíamos recibir por causa de nuestro pecado, y Él tomó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestra maldad y nuestro pecado para compartir con nosotros su gracia, su perdón, su salvación, su justicia, la justicia que no la podíamos alcanzar por otro medio, sino a través de Jesucristo. Ahora por la fe en Él recibimos esa justicia para ser aceptos delante de Dios. Los discípulos estaban desolados, estaban tristes, pero después estaban gozosos al ver a su maestro. De la misma manera que Dios puede transformar nuestras pruebas y sufrimientos en fuente de gozo. Si estás en estos momentos entristecido por algo, por alguna pérdida, si estás enfrentando el dolor, para Dios es posible transformar esa tristeza en gozo. A veces esto sucede cuando vemos cómo Él nos sostiene en medio del dolor y cómo su presencia nos da fortaleza, nos da esperanza. Otras veces ese gozo viene cuando entendemos que nuestros sufrimientos tienen un propósito eterno, que están moldeando nuestro carácter para que seamos más como el carácter de Cristo. Esos procesos a veces Dios los permite para hacernos conscientes de nuestra flaqueza, de nuestras limitaciones y de nuestra necesidad de Dios, porque las pruebas y los sufrimientos nos acercan a Dios. Como dice un himno, a través del dolor, dice este himno: yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana. Se confunde el bien y el mal en mí, pero en toda circunstancia siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. Gracias por mis dolores y también mis alegrías. Gracias a Dios por mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo. Ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Mi hermano, si queremos nosotros identificarnos con Cristo, no hay mejor camino que el dolor, porque Él sufrió dolores por nosotros. Dice la Escritura que fue quebrantado en dolores, en quebranto. Sufrió por nosotros. Y cuando nosotros sufrimos y vemos que nuestro sufrimiento no es comparable con el sufrimiento que Él soportó por nosotros, eso también nos infunde esperanza
y nos infunde fe, sabiendo que Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él va a estar presente para atenuar el dolor y para no permitir una carga en nosotros que nosotros no podamos llevar. Así que lo que Dios permite, la carga que Él permite en nuestras vidas, está en proporción a la fortaleza que Él nos da para llevar esa carga. Él nos va a dar fuerza, nos va a dar el poder que necesitamos para enfrentar los momentos difíciles. Y mira, mi hermano, no hay gloria sin cruz. No hay corona sin dolor. No hay cielo sin sufrimiento. No hay victoria sin lucha. No hay gozo sin lágrimas. Después de la cruz viene la gloria. Después del dolor está la corona eterna. Después del sufrimiento el cielo. Después de la lucha la victoria. Después de tus lágrimas el gozo. El gozo de la redención y la salvación que Dios ofrece en Cristo. Así que los cristianos no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sufrimos con esperanza. ¿Por qué sufrimos con esperanza? Porque la esperanza nuestra está en Cristo. Debemos recordar que el gozo del que habla Jesús no es un gozo superficial. No es un gozo que está presente solamente cuando la vida nos va bien. Es un gozo que incluso puede estar presente en medio del dolor. Es el gozo de saber que Él es nuestro Dios. Es el gozo de saber que Él es nuestra fortaleza. Es el gozo de saber que Él dio su vida por mí. Es el gozo de saber que un día estaré con Él por toda una eternidad, donde ya no existirá más el sufrimiento y donde estaremos con el Señor para siempre. Es un gozo profundo anclado en la esperanza que tenemos a Cristo, que es nuestro Redentor. Así que nuestra esperanza no está en que las cosas mejoren, está en que Cristo está con nosotros, y si Él venció en medio del sufrimiento, nosotros en Él venceremos. Por eso decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la esperanza nuestra está en su resurrección. Y se decía en el programa, se hablaba del texto, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados, porque Cristo es la vida eterna. Él garantiza nuestra resurrección, y su victoria sobre la muerte también es nuestra victoria. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tú, mi hermano, estés experimentando algún dolor o algún sufrimiento por causa del reino de Dios, piensa, considera que ese sufrimiento, que ese dolor no puede compararse con la gloria que tendremos cuando estemos con Cristo. Esta es la esperanza que nos permite soportar las dificultades con paciencia, con fe, sabiendo que al final nuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice Isaías 35, versículo 10, y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Un día de nosotros huirán la tristeza y el gemido que producen las aflicciones de esta vida. Nota lo que nos dice Juan en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como a una esposa, hermoseada para su esposo.
Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Mi hermano, un día estaremos con el Señor y no recordaremos las penas, los sufrimientos y los dolores de esta vida. Nuestra tristeza se convertirá en gozo, y en un gozo permanente, perdurable, eterno, porque estaremos con el Señor. Cuando Cristo estuvo con sus discípulos, les decía: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ya el lugar está preparado para vosotros. Hay un lugar que Dios ya tiene preparado para aquellos que hayan creído y hayan puesto su fe en Jesucristo. Y mira lo que dice Juan 3 del 14 al 18. El mismo Jesús diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea resucitado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la resurrección de Cristo tiene un significado para nosotros. Es el centro o el núcleo de nuestra esperanza. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos un día con Él. De hecho, frente a la tumba de Lázaro, dice Jesús: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive no morirá eternamente, porque Cristo es la resurrección. Y en aquel día nos resucitará con Él. Pero aquí, en Juan capítulo 3, Cristo se está dando a conocer que Él ha sido levantado para que todo aquel que ponga su fe en Él, su esperanza en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que pase de esta vida a la otra vida, que es una vida sin fin. Y sigue diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio para nosotros. Él nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Así que Él es la gran riqueza que nosotros los cristianos tenemos. Si hemos creído en Cristo, un día estaremos con Él y disfrutaremos de la vida eterna y plena que Él nos ofrece, y nuestra tristeza se convertirá en gozo. Quiero traer a colación algo que nosotros hemos vivido como familia. Tuvimos la dicha y el honor y el privilegio de tener entre nosotros a Rachel Rodríguez. Ella nos dejó uno de los preciosos himnos que nos hablan de la eternidad con Dios. Este himno se titula Amaneció. Dice la letra de este himno: amaneció, salió el sol, pero ya se ocultó. La noche azul se extendió en densa oscuridad. Todo termina, todo se acaba. Pero en la eternidad, mi Dios clemente y su amor no acabarán. Olvidará, si infiel he sido. Su gran amor y su perdón dará el olvido. Me amparará bajo su gracia divina, me cubrirá con sus alas, me sostendrá con su brazo, porque su amor no termina. No existen dudas ni desaliento en nuestro corazón, pues vislumbramos vivos fulgores de nuestra hermosa Sión del cielo.
y los millares angelicales cantarán la canción, amor inmenso, amor eterno de mi Dios. Y dice la tercera estrofa, el pueblo henchido de amor de Dios hoy canta esta canción, unidos todos en el ambiente de vida espiritual. Es nuestro sueño y esperanza que Dios nos henchirá allá en su reino de amor que perdurará. En los últimos días de quien fuera nuestra madre y hermana Rachel Rodríguez, ella no dejaba de hablar del tema del cielo, de la gloria, de la eternidad, de los ángeles. ¿Qué tipo de actividad realizaremos en el cielo? ¿Qué comeremos en el cielo? ¿Qué experimentaremos allí cuando estemos con el Señor? Dios estaba preparando su alma, Dios estaba preparando su vida y sin lugar a duda el Señor estaba obrando en ella, preparándola para ese día glorioso, para recibir esa esperanza gloriosa de la eternidad. A veces ocurre que no nos habituamos al hecho de que un día tenemos que partir. Que un día tenemos que decirle adiós a este mundo para recibir y llegar a un mundo donde todo es mejor, donde habrá paz, donde existirá el gozo y la felicidad plena. A veces no nos acostumbramos al hecho de que somos materia y que la materia con el tiempo envejece y deja de existir. Dios creó la creación para deleite de su gloria. Dios nos creó. En Él estamos y somos. A Él le pertenecemos. Y Él nos trajo a esta vida sin nuestro permiso, sin preguntarnos a nosotros, porque Él se deleitó en nuestra venida. Y Él ha tenido el propósito de que tú y yo le conozcamos a Él para estar con Él en la eternidad. La vida tiene sentido y tiene propósito cuando tú y yo conocemos a Jesucristo. La razón de nuestra existencia en esta vida es conocerlo a Él, es vivir para Él, es recibirle en nuestro corazón, es reconocerle como nuestro Creador, como nuestro Salvador, es tener relación íntima con Él, porque esta vida es preparación para la vida venidera, donde todo será perfecto. Dios ha creado el mundo para su propia gloria. Y el Dios que nos trajo sin nuestro permiso, un día nos traerá ante su presencia sin nuestro permiso, conforme la Escritura lo dice. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en los sepulcros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo nos está hablando
de ese momento cuando estemos con el Señor. Y Cristo, al estar con sus discípulos en Juan 5 del 24 al 29, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Cristo nos está dando a conocer el final, el destino de la humanidad. El destino de la humanidad es enfrentarse al Dios quien nos creó, para dar cuenta en un juicio final de lo que hicimos estando en el cuerpo. Dios ha puesto a nuestro servicio su justicia para poder ser salvo. Envió a su Hijo Jesucristo para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Y ahora todo aquel que cree en Cristo puede ser perdonado y salvado, puede ser redimido, puede ser liberado de la carga de tener que responder ante el juicio de Dios. Por eso en Cristo se ofrece perdón y vida para todo aquel que cree. Dios ha dado a su Hijo para salvación, pero hay personas que rehúsan creer en el Hijo, y dice Cristo que esas personas no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Creamos en Cristo para salvación. Dios nos lo ha dado para que tú y yo tengamos vida eterna. Debemos saber entonces que aunque inevitablemente el sufrimiento, el dolor, la muerte que sufrimos nosotros de este lado del sol es una circunstancia, un momento que Dios permite en nuestra vida, la vida no se acabará en el dolor y en el sufrimiento, porque habrá un nuevo amanecer con el Señor, donde nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y si, mi hermano, Dios permite alguna tristeza en esta vida, les digo por experiencia, nunca antes miramos más a Dios que en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor. Dice el Salmo 48, versículo 14, y esto es algo que puede ayudarnos a quitar la tristeza del corazón cuando un ser querido parte. Dice el salmista: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que no nos quede duda que Él sabe lo que hacer con nuestro cuerpo, Él sabe qué hacer con nuestro espíritu, y un día estaremos delante de Él. Debemos saber entonces, hermanos, que Dios está obrando, incluso en nuestra tristeza presente, para recordarnos que este no es nuestro lugar o nuestra casa. Hay una casa que Dios ha preparado para nosotros, donde todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. Y si Dios permite alguna tristeza en nuestra vida, dice Eclesiastés 7:3, que mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro, con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Si Dios permite la tristeza, es para que nosotros pasemos por un proceso de enseñanza también. La tristeza convierte el momento en que estamos viviendo en un momento que nos enseña grandes cosas. La tristeza se convierte en un gran maestro para enseñarnos sobre la realidad de la vida.
decirnos que todo comienza y todo termina, como decía el himno de Rachel. La tristeza nos lleva a depender mucho más de Dios. Dios usa la tristeza presente para moldear nuestro carácter. A través de esa tristeza nos quita la arrogancia, nos quita el orgullo, la vanidad, la soberbia de la vida, porque nada es nuestro, todo Dios nos lo ha dado. No podemos sentirnos dueños de lo que Dios nos ha dado, somos simplemente administradores y un día tenemos que dejar lo que Él nos ha dado. Así que a través de la tristeza también Dios nos lleva a reflexionar sobre nuestros actos. La tristeza nos lleva a buscar a Dios y tener una perspectiva clara de la eternidad. Pero también la tristeza presente no es un fin, sino el comienzo de algo glorioso que Dios ya está haciendo. Dios está haciendo algo glorioso en nuestras vidas. Está ayudándonos para entender muchas cosas. Y la tristeza son como las cuerdas de su amor que nos alan hacia Él, que nos empujan hacia Él para transformar nuestra tristeza en gozo. Y ahora mismo podemos ir experimentando a través de la obra del Espíritu Santo la transformación que hace el Espíritu en nuestros corazones. Dice Pablo que vivimos en Cristo como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque tenemos el tesoro más precioso, que es el Hijo de Dios, el cual se ha entregado por nosotros y ha resucitado para resucitarnos en el día postrero. Dice Juan capítulo 12 del 31 al 32, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que Cristo ya fue levantado y Cristo ahora nos está atrayendo hacia Él. Cristo ha sido levantado en esta tierra para atraernos a Él, a todos los que en Él hemos confiado. Entonces, mi hermano, la urgencia que encontramos en este pasaje bíblico es la de venir a Dios en arrepentimiento y fe, de venir a Dios y creer en Jesucristo para nuestra salvación y decirle: Señor, perdona mis pecados, yo he ofendido tu ley, yo quiero reconciliarme contigo. Dice la Escritura en Hechos 10:43, de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean reciban perdón de pecados por su nombre. Y dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios en Cristo quiere darnos gozo, quiere darnos el perdón, la justificación, el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna. Y hoy tú y yo podemos experimentar ese gozo creyendo en Jesucristo para vida eterna. Los cristianos que nos antecedieron recibieron la palabra de Dios en medio de grandes tribulaciones y recibieron el gozo que da Dios. Porque el gozo que da Dios es un gozo que incluso puede estar en medio del sufrimiento. Dice Primera de Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Hoy rogamos a ese Espíritu bueno que ponga gozo en nuestros corazones, que cambie nuestra tristeza en gozo, que nos reconforte, que nos reanime, que nos imparta su gozo y que cada día podamos ir de transformación en transformación y cada día podamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual y parecernos cada vez más a Cristo Jesús.
Cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se nos dice que el mundo estaba lleno de tinieblas, estaba vacío y desordenado. El Espíritu estaba llenando de luz lo creado. El Espíritu Santo estaba llenando el vacío que existía en el universo. Y el Espíritu Santo estaba ordenando todas las cosas. En estos momentos el Espíritu está aquí precisamente para llenar tu corazón de luz, para llenar tu corazón de la presencia, del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para darle orden a tu vida a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios está aquí para transformar tu tristeza en gozo, dándote el gozo de la salvación, dándote el gozo de la vida eterna. Clamemos con fe, hermanos, y Dios obrará en nuestro espíritu y en nuestros cuerpos, los cuales son de Él. Y si Él creó el universo tan complejo como lo ha creado, ¿cómo no va a remediar alguna que otra tristeza de nuestro corazón? Clamemos a Él, porque Él es poderoso para convertir nuestra tristeza en gozo. Que Dios les bendiga.